La historia de los grandes líderes religiosos siempre ha estado marcada por episodios de dolor, sacrificio y silencios cuidadosamente guardados en los sótanos de la historia oficial. Pero pocas veces, dentro de los anales del Vaticano, ha emergido un relato tan sombrío, tan lleno de misterios no resueltos y cicatrices familiares, como el que rodea la vida del actual pontífice, León XIV, conocido en su juventud como Wildred Martez. Su nombre, ahora grabado en los anillos papales y en los muros sagrados de la Santa Sede, esconde un pasado tortuoso, sellado por la tragedia de una mujer que desapareció mucho antes de que la historia decidiera concederle a su hijo las llaves del reino de Dios en la tierra. Corría el año 1979 en una pequeña localidad a las afueras de Cartago, Costa Rica, cuando Martina Solís, una joven campesina de apenas 17 años, comenzó a sentir las presiones de una sociedad conservadora que jamás aceptó su rebeldía. Martina no era como las demás. A pesar de su juventud, hablaba de cosas prohibidas, cuestionaba el papel de la mujer en la iglesia, discutía con los sacerdotes y aseguraba escuchar voces en sus sueños, voces que la guiaban hacia una misión espiritual que, según ella, trascendería generaciones. Fue durante una de las festividades patronales que conoció a un extranjero de origen desconocido, un hombre alto de cabellos grises que, según los testigos de la época, jamás regresó al pueblo tras aquella noche. Martina quedó embarazada. A partir de ese momento, su vida se convirtió en un verdadero calvario. Rechazada por su familia, señalada por la comunidad y acosada por las autoridades eclesiásticas locales que veían en ella un peligro para el orden moral del pueblo, Martina fue obligada a vivir en el aislamiento. Durante 9 largos meses, la joven soportó humillaciones, agresiones y una soledad insoportable. Fue en ese contexto desolador donde dio a luz a Wildred Martez, un niño que, según los relatos de las parteras que la asistieron, nació bajo una extraña tormenta que azotó la región sin previo aviso, con relámpagos que parecían dividir el cielo en dos. Algunas ancianas aseguraron que aquella noche, la vieja campana de la iglesia repicó sola a la medianoche, sin que nadie la tocara. Lo verdaderamente aterrador ocurrió meses después. Martina fue acusada de brujería por un sector del clero local. Se decía que la joven hablaba sola, que predecía desgracias y que había sido vista varias veces rezando frente a la iglesia a horas impensadas, pidiendo por un hijo destinado a cambiar el mundo. El cura párroco de Cartago solicitó su traslado a un convento remoto, donde jamás se volvió a saber de ella. Oficialmente, se reportó su muerte en 1982, en circunstancias nunca esclarecidas. Pero hasta el día de hoy, existen rumores dentro de los muros vaticanos que sostienen que Martina Solís fue silenciada por órdenes superiores, debido a una profecía que había pronunciado días antes de su desaparición. Mi hijo nacerá entre la tormenta y el abandono, pero el mundo se inclinará ante él, y la iglesia temblará bajo su mandato. Wildred Martez fue criado en orfanatos religiosos, bajo condiciones extremadamente rígidas. Nunca conoció a su madre. Creció entre los muros fríos de conventos y seminarios, preguntando por ella a los sacerdotes, quienes siempre respondían con evasivas o castigos. A los 16 años, su habilidad para los estudios teológicos y su capacidad para memorizar pasajes enteros de las Sagradas Escrituras le valieron una beca en Roma, donde continuó su formación eclesiástica. Sin embargo, ya en el Vaticano, Wildred, quien pronto se ganaría el respeto de cardenales y prelados, descubrió fragmentos de antiguos documentos escondidos en los sótanos de la Biblioteca Apostólica. Entre ellos, una carta anónima fechada en 1981, firmada con las iniciales MS, donde se relataba con detalle el nacimiento de un niño bajo signos sobrenaturales, destinado a guiar a la Iglesia en tiempos oscuros. El contenido de aquella carta obsesionó a Martez por años. Cada noche, revisaba los archivos secretos con la esperanza de encontrar alguna pista sobre la suerte de su madre. Lo que halló fue aterrador: informes de vigilancia, cartas confiscadas y un documento sellado con el símbolo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que autorizaba la reclusión inmediata y perpetua de Martina Solís, por herejía, perturbación del orden eclesiástico y posibles vínculos demoníacos. Si te está gustando el vídeo, suscríbete. Wildred Martez decidió entonces que, si algún día ascendía en la jerarquía católica, reabriría aquel caso. Durante años, se mantuvo al margen de los focos, cultivando alianzas discretas, evitando escándalos y dedicándose a tareas diplomáticas que lo llevaron a recorrer Medio Oriente y África, donde fue testigo de las miserias humanas más atroces. Este contacto con el sufrimiento y la injusticia lo moldeó, no como un servidor sumiso, sino como un hombre con una misión pendiente.
Su elección como León XIV en el cónclave de 2024 sorprendió al mundo entero. Nadie esperaba que un cardenal de origen latinoamericano, desconocido para la mayoría de los fieles, se convirtiera en el sucesor de San Pedro. Aquel día, mientras las campanas de San Pedro repicaban y el humo blanco ascendía sobre la plaza vaticana, Wildred Martez sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Desde su primer discurso, León XIV dejó claro que su papado sería de transformación y redención. Pero en lo más profundo de su corazón, un solo propósito dominaba su agenda: reivindicar la memoria de su madre. Semanas después de su elección, ordenó la reapertura de viejos archivos, desclasificó documentos secretos y, contra la oposición de sectores conservadores, inició una investigación sobre los abusos cometidos en conventos y seminarios de Centroamérica durante las décadas de los 70 y 80. Fue entonces cuando, en una cripta olvidada de un antiguo convento de Cartago, hallaron un diario oculto. Las páginas, amarillas por el tiempo, contenían los últimos pensamientos de Martina Solís, escritos con tinta desvaída pero con una fuerza desgarradora. A mi hijo, si alguna vez llegas a leer esto, recuerda que no naciste para obedecer, sino para cambiarlo todo. Que la fe que destruye a las madres no merece ser adorada. Haz que tiemblen, Wildred. Haz que tiemblen. Hoy, el Papa León XIV continúa su labor, rodeado de enemigos internos y amenazas silenciosas, pero con la imagen de su madre guiándolo desde el pasado. La Iglesia jamás volverá a ser la misma, y el nombre de Martina Solís resuena cada vez más entre las voces de quienes claman por verdad y justicia. Porque hay historias que ni el poder más sagrado puede enterrar para siempre. La historia de León XIV y su madre Martina Solís no es solo un relato de sufrimiento personal, ni un capítulo aislado dentro de los pasillos polvorientos de la Santa Sede. Es, en esencia, un espejo de las profundas contradicciones que han acompañado a la Iglesia desde sus albores, la tensión permanente entre el dogma y la humanidad, entre el poder institucionalizado y los gritos ahogados de quienes han sido silenciados en nombre de la fe. La tragedia de Martina, arrancada de su hijo, condenada sin juicio y borrada deliberadamente de la historia oficial, revela una verdad incómoda, que incluso en los lugares consagrados al perdón y a la misericordia, pueden esconderse sombras que se alimentan del miedo y la obediencia ciega. León XIV, al asumir el papado, heredó mucho más que una institución religiosa con siglos de historia. Recibió también un legado de crímenes ocultos, secretos sellados y heridas que nunca cicatrizaron en miles de víctimas. Pero, a diferencia de muchos de sus predecesores, su motivación no fue el ansia de poder ni el deseo de perpetuar los privilegios de la curia romana. Fue el amor por una madre que nunca conoció, una mujer perseguida, marginada y acusada de herejía solo por desafiar un orden patriarcal y teocrático que, durante siglos, ha castigado a quienes osaron cuestionarlo. Las reformas iniciadas por León XIV en sus primeros años de pontificado no tardaron en despertar resistencia dentro de la Iglesia. La reapertura de los archivos secretos, la desclasificación de expedientes de abuso, el enjuiciamiento de sacerdotes protegidos durante décadas, y la investigación de conventos y orfanatos de todo el mundo, desataron una crisis institucional sin precedentes. Algunos cardenales hablaron en privado de una guerra civil eclesiástica. Otros, más conservadores, comenzaron a conspirar en silencio, temiendo que su autoridad moral, cuidadosamente construida a lo largo de siglos, se desplomara como un castillo de naipes ante la verdad. Sin embargo, para León XIV, el costo personal jamás fue una excusa para la inacción. Sus discursos, cada vez más directos y humanistas, dejaron de lado los formalismos diplomáticos del Vaticano para dirigirse a los fieles como un pastor herido, como un hombre marcado por la tragedia que solo encontraba sentido a su dolor en la búsqueda obstinada de justicia. No he venido a proteger los muros del templo, dijo en una de sus homilías más recordadas, he venido a arrancar la maleza que durante siglos ha asfixiado la semilla de la verdadera fe. El hallazgo del diario de Martina Solís se convirtió en una prueba incontestable de las atrocidades cometidas bajo el pretexto de la obediencia y la moral cristiana. Sus palabras, rescatadas de la oscuridad, estremecieron al mundo católico, que por primera vez se vio obligado a confrontar la historia no desde la óptica del dogma, sino desde la dignidad humana negada. Organizaciones laicas, comunidades de víctimas y sectores progresistas dentro de la Iglesia hallaron en León XIV una figura distinta, no un líder infalible, sino un hombre con cicatrices que se negaba a repetir los errores de quienes lo precedieron. Sin embargo, la tarea de limpiar una institución milenaria, enquistada en tradiciones y lealtades oscuras, ha sido titánica.
Las amenazas veladas, las fugas de información y los intentos de boicot a sus reformas han sido constantes. La curia, acostumbrada a sobrevivir papados incómodos, se ha convertido en su principal adversario. Algunos analistas aseguran que la salud del Papa se ha visto resentida por el estrés y el aislamiento al que ha sido sometido. Otros, más osados, afirman que su vida corre peligro. Y mientras tanto, las palabras de Martina resuenan como una profecía autocumplida. El mundo se ha inclinado ante su hijo, no en un gesto de sumisión, sino de reconocimiento a su valentía. León XIV ha cambiado el curso de la historia papal. Ha roto pactos de silencio, ha pedido perdón en nombre de la Iglesia a víctimas de siglos de abusos, y ha colocado sobre la mesa temas que antes eran tabú: la equidad de género, el celibato obligatorio, los derechos humanos y la verdadera separación entre la política y la religión. Pero más allá de los logros institucionales, el mayor triunfo de León XIV ha sido restaurar la dignidad de su madre, con ella, la de todas las mujeres perseguidas, difamadas o eliminadas en nombre de una moral impuesta. Su figura se ha convertido en un símbolo no solo para el catolicismo progresista, sino para quienes creen que incluso las instituciones más antiguas pueden cambiar cuando son confrontadas con el dolor humano real. Hoy, en Cartago, una pequeña capilla lleva el nombre de Martina Solís, tras una orden directa del Papa. En sus vitrales, una joven de mirada serena sostiene en brazos a un niño envuelto en una manta blanca, mientras una tormenta ruge a sus espaldas. Es una imagen que resume no solo la historia de León XIV, sino la de tantos olvidados por una historia escrita por vencedores. Si te está gustando el vídeo, suscríbete al canal.